Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 28 de febrero del año 2024. Hoy se cumple exactamente una semana desde que estalló la trama de corrupción en las entrañas del sanchismo. En estos 7 días que han pasado desde las primeras informaciones que salieron con las detenciones de los implicados, el presidente del Gobierno de España se ha pronunciado únicamente en 2 ocasiones. La primera fue en Marruecos y dijo esto. En fin, que si yo sabía, no dejaba de saber. En fin, no dejan de ser, lo he escuchado por parte de la oposición, maledicencias, ¿no? Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar, ¿no?, que el señor Feijóo pues se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Y la segunda vez que se ha pronunciado sobre esta trama ha sido esta mañana en la sesión de control al Gobierno con la pregunta que le hacía Alberto Núñez Feijóo. Señor Sánchez, sin rodeos, usted lo sabía y lo tapó. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Su secretario de organización no le servirá de cortafuegos. La caída en desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez, le desnuda. Causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted, viniendo del partido que viene, llegando a liderarlo como llegó a liderarlo, señor Feijóo. Está claro, señor Sánchez, que usted lo sabía. Aún va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su gobierno. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido. Mire, para ser creíble en su papel de Torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. ¿Les hago una pregunta a ustedes? Y a usted en particular, señor Feijóo. ¿Sí? ¿Por qué cayó el señor Casado? ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción. Si ustedes han estado atentos, se habrán fijado que en las 2 ocasiones en las que Pedro Sánchez ha hablado de la trama que salpica a su gobierno, a la cúpula de su partido y a otras administraciones socialistas, lo ha hecho usando como defensa el ataque a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por alusiones, Isabel Díaz Ayuso, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le parecen las respuestas, sobre todo la de hoy, que ha dado Pedro Sánchez cuando le han preguntado por el escándalo que afecta a su gobierno? Le define como político y también como persona. Todo el mundo sabe que Sánchez es el líder de una trama corrupta que acecha a su partido y a su gobierno. Una trama que además hemos conocido que ya se gestó antes de la propia pandemia. No tiene valentía ni tampoco decoro para dar explicaciones. Ahora se entiende también el afán de Sánchez por el control de la justicia y de las fiscalías en cascada, y también del Supremo y de sus salas. Llegó a la presidencia del gobierno con mentiras sobre el gobierno de Rajoy y a la Secretaría General de su partido con unas urnas de cartón custodiadas por un portero de burdeles. Durante este tiempo ha apartado a los mejores afiliados, a periodistas, a intelectuales que estaban cerca del Partido Socialista y también a los líderes que han llegado a gobernar porque ganaban en las urnas, como no ha hecho él, acorralado y chantajeado por los independentistas, por Puigdemont, por la corrupción de la amnistía, que es corrupción por corrupción, por Bildu, que debería ser inmediatamente llevado ante el Supremo para ver si es legal, y que nos tiene acostumbrados a un escándalo al día. Así que esa es la definición de este señor, que no me merece ningún respeto, como no me merece ningún respeto todo político y también periodista, te diría, y personas que tienen una influencia pública, ¿no? Pero especialmente los políticos que tienen poder y que lo utilizan contra un ciudadano. El Partido Socialista ha anunciado que quiere que la comisión de investigación, que tenía como en principio objeto analizar
qué es lo que pasaba con esta trama de estas mascarillas compradas por administraciones del PSOE, analice todas las compras que todas las administraciones han hecho de todo el material sanitario durante la pandemia. A nadie se le escapa que el objetivo del PSOE es llevarla a usted a esa comisión de investigación en el Congreso. ¿Le parecería bien que se hiciera esta comisión de todo lo que se compró durante la pandemia y estaría usted dispuesta o estaría a favor de ir a declarar al Congreso? A mí lo que me parece es de un bochorno absoluto que le estalle un caso de corrupción, un escándalo con una trama corrupta al Gobierno y al Partido Socialista, capitaneados por Pedro Sánchez, y nos meta a los demás en medio. En primer lugar, el Congreso de los Diputados no tiene potestad para fiscalizar a gobiernos autonómicos, para eso tenemos nuestros propios parlamentos, aunque en el mundo de Armengol, otra mujer que tiene que ir a dar explicaciones inmediatamente, porque si Ábalos dimite, ella también debería entregar inmediatamente su acta, y ahora hablamos de eso, teniendo en cuenta que es una mujer que va también a numerosos escándalos cada 2 por 3, que retuerce el reglamento en la Cámara para estar al servicio de Sánchez y que ha demostrado que en su haber hay mucho que explicar, me espero cualquier cosa. Pero, insisto, son ellos los que tienen que dar esas explicaciones. Nosotros ya por nuestra cuenta tenemos en la Asamblea de Madrid las intenciones del Partido Socialista, de Más Madrid y de Vox, por supuesto, que se ha sumado a una pretendida comisión de investigación, cuando resulta que todos los contratos de la Comunidad de Madrid están colgados a disposición de todo el mundo en el portal de vigilancia de las contrataciones como tal. Pedro Sánchez, como no piensa lo que dice, ni siquiera, ni quienes le rodean, y tampoco lo están haciendo el resto de los grupos en la Asamblea de Madrid, están insultando a los funcionarios de la comunidad. Porque para que hubiera corrupción en mi gobierno, para que yo hubiera a dedo beneficiado a mi hermano, a mi familia, tendría que haber contado con la colaboración, con la cooperación de funcionarios. Y eso es algo que no le voy a tolerar. Además, quiero recordar que hay una comisión de vigilancia de las contrataciones en la Asamblea. Hicimos un pleno monográfico después de la pandemia para dar cuentas de todos estos contratos. El Tribunal de Cuentas ya fiscalizó los contratos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. También fue el Tribunal de Cuentas en su presidente a la Asamblea de Madrid a dar cuentas de lo mismo. Y en todos estos casos se ha demostrado que no había nada. Y es más, también cuando mi hermano fue a la Fiscalía Anticorrupción, que lo cerró, no se llegó ni a judicializar porque no había caso, también compareció toda la Consejería de Sanidad y los órganos de contratación de la Consejería. Y el fiscal anticorrupción también dijo que no había nada. Por tanto, lo lamento por los grupos de la oposición a la Cámara que pretenden hacer el juego a Sánchez, y lo lamento por el Partido Socialista Obrero Español estar en manos de semejante trama, pero son ellos los que tienen que dar explicaciones y tienen que dejar ya de emponzoñarlo todo. Yo entiendo que Sánchez ha dado por perdida la legislatura, todo le da igual, ha decidido quemarlo todo y hacerlo todo estallar por los aires, pero bueno, él tendrá el poder, yo tengo la razón y le reto donde quiera a demostrar quién dice la verdad y quién está utilizando el poder de una manera infame para mantenerse por días. Si Pedro Sánchez, no es muy habitual que venga a radio, pero si a esta petición de Ayuso o reto se quiere sumar y necesita algún sitio, pues nosotros le cedemos también este espacio para mantener un amistoso debate entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del Gobierno. No quiero perder el hilo de lo de Armengol porque he entendido que ha pedido usted su dimisión, pero acaba de hablar de la legislatura. ¿Usted cree que Sánchez va a llegar al final de la legislatura? Yo creo que él ha decidido que su parte del muro va a tapar la corrupción que tenga que tapar y que todo vale con tal de que no gobierne la derecha. Y también tengo claro que es un político que no va a las urnas después de una larga cartera de servicios y por tanto se presenta honradamente ante los ciudadanos para que le voten. Él simplemente necesita que no gobierne el Partido Popular y para eso intenta controlar las empresas, como ya estamos viendo en estos días, bajo la excusa de las tecnológicas, todas las instituciones, la justicia, los medios de comunicación que pueda y la opinión pública. Y él va a seguir en esa huida hacia adelante, teniendo en cuenta que España tiene un presidente que no han elegido los ciudadanos, que le han votado los Bildus y compañía,
la parte comunista, y etcétera. Entonces se ha hecho con una trama de corrupción con la que se presentó a las elecciones sabiéndola y que la tapaba. Ante ese panorama, evidentemente, como él no está para gobernar España y los problemas de los españoles, sino para usar burdamente el poder de alguien así, pues evidentemente, sin principios, no espero gran cosa. ¿Cree usted que Francina Armengol tiene que dimitir como presidenta del Congreso? Desde luego, yo creo que si Ábalos entrega el acta de diputado, ella muchísimo más. Quiero recordar que bajo su gestión se tiraron 4 millones de euros a la basura en compras de material sanitario y que hubo un intento de estafa a la Unión Europea pidiendo fondos europeos, sin contar que esto lo estaba haciendo al amparo de esa trama. Y a esto se añade todos los escándalos que ha tenido a lo largo del tiempo, cuando retorció, por ejemplo, el reglamento del Congreso y lo aplicó sin ni siquiera haber estado todavía votado y validado. Y ya desde luego como presidenta de Baleares, por múltiples motivos. Desde luego el escándalo de las menores no la dejó en ningún buen lugar, o la utilización burda del catalán para crear ciudadanos de primera y de segunda a la hora de acceder a la función pública, suma y sigue. Tiene, en fin, una lista larga que incluso, os traigo, pero que creo que lo tiene ella que explicar. Desde luego con una persona que ha permitido insultos a los jueces en la Cámara Baja, que ha permitido que se les tratara de esa manera. Que ha trabajado como ha trabajado siempre, que ha retorcido todas las herramientas que están al servicio legislativo para que saliera adelante la atrocidad de la amnistía, que si no ya está aprobada ya es porque no la ha querido Puigdemont, que es el que tiene chantajeado al presidente del gobierno. Pues con todo esto junto, sí. Pienso que no puede ser que la tercera autoridad del país, la tercera autoridad de España sea así. Estamos en una semana especial para el presidente del gobierno porque mañana es su cumpleaños, pero en esta semana es el centenario de días al frente del gobierno. El otro día vi que llevaba usted una lista con 100 escándalos para los 100 días de Pedro Sánchez y me dicen que van actualizando esa lista ustedes. Sí, de hecho te la he traído. Ahora te voy a hacer algunas preguntas. O sea, te voy a pedir que de 1 al 100 me digas alguna, pero para que veas, es hasta el 100. Luego ya, esto sigue corriendo y además ya va a 2 al día. Entonces, porque traíamos 100 hasta ayer, pero en solo unas orillas, unos días, aumenta exponencialmente la población española en riesgo de pobreza o de exclusión, la violencia contra las mujeres sigue creciendo enormemente, el caso Ábalos, que no lo teníamos con tanto detalle. Que en las 100 no tenían... No entraba más Armengol, en fin, porque no se sabía nada de esto. La presidenta de la AIREF tacha como acto de fe los documentos oficiales sobre economía, o sea que el gobierno vuelve a mentir a Bruselas sobre los datos, y los 20.000 euros que acaba de gastar el gobierno para crear esa SEPI digital, que es, en definitiva, más intervencionismo sobre las reglas del mercado y sobre las empresas. A esto se añade ya esto. Así que hasta aquí no teníamos el caso. Dime un número. El 11. Vamos a ver, el 11. Los agricultores y ganaderos cortan las carreteras españolas, evidentemente, en protesta por el abandono que sufre por parte del gobierno y la aplicación de las leyes que el escándalo que estamos viendo ahora mismo, porque ya se está convirtiendo en eso, de abandono del campo. En esa lista... No sé si les ha dado tiempo a incluir las noticias, varias, pero que tienen un denominador común, que es Europa. Viene ahora. Claro, porque se está hablando mucho del tema mascarillas, para hablar de, lógicamente, porque es lo primero que se ha conocido y además porque es el nexo de unión de las administraciones salpicadas. Las mascarillas de Armengol, las mascarillas de Ángel Víctor Torres en Canarias, las mascarillas del Ministerio de Sanidad, las mascarillas en el Ministerio del Interior, en fin. Empezó siendo tema mascarillas, pero usted decía antes que se ha conocido que todo esto empezó antes de la pandemia. En una noticia en Libertad Digital se hablaba ya de diciembre de 2018. Y hoy conocemos que el comisionista y epicentro de esta organización, y luego vamos a dar los detalles porque Esmeralda Ruiz ha ido recopilando todas las informaciones, que son muchas que han aparecido hoy sobre el tema Air Europa, estaba al mismo tiempo, como formaba parte de ese grupo, y cobraba
de un holding, que es el de Air Europa, y mientras cobraba de ese holding, el gobierno de Pedro Sánchez le dio a Air Europa un rescate de 615 millones de euros y el gobierno de Pedro Sánchez decidió que Air Europa tenía que ser la aerolínea de bandera para comprar las mascarillas. Hombre, cualquiera que sepa algo de aerolíneas sabe el tamaño de Air Europa y el tamaño de Iberia. Pues a Iberia le dio la mitad que a Air Europa. ¿Hasta dónde puede llegar este asunto? Porque hemos empezado por mascarillas y ahora estamos por aviones. Son años actuando con total impunidad. Luego lo desconozco. Tiene tantas ramificaciones que está claro que esto va a ir para largo. También tendrán que dar explicaciones muchos más. Tendrá que dar explicaciones el señor Illa. Se nos olvida que fue el ministro que nos prohibió que no tomó decisiones, que no escuchó las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y que cuando las regiones por nuestra cuenta solas decidimos buscar material, porque quiero recordar que los sanitarios se tenían que proteger con bolsas de basura en los hospitales de toda España, nos prohibió comprar, nos impuso un mando único que duró más de 10 días y nos hizo perder un tiempo crítico, pero también la Unión Europea, tiempo antes, semanas antes, había ofrecido la compra conjunta de material para la Unión Europea y lo rechazó. Luego rechazó comprar con la Unión Europea, prohibió que lo hiciéramos las comunidades autónomas y en medio hubo gente que se forró a comprar material que no llegaba o que estaba en mal uso o que estaba a precios desorbitados. Y no por personas que ya estaban trabajando en el sector, no, por personas que habían cambiado sus empresas para de repente dedicarse a traer material como si fuera tan fácil, y más en esos momentos, ¿no? Así que imagínate la cantidad de cosas que quedan por saber de muchos más del gobierno, así como otros gobiernos autonómicos que también compraron con total libertad y se ampararon en las personas que han estado al frente de esas empresas y de ese movimiento. O sea, es decir, que todavía queda por saber tantísimo. Date cuenta que han sido años y que el señor Ábalos, además de la máxima confianza de Pedro Sánchez, que es el que la opuesta a la Secretaría General en aquel proceso tan sórdido, era el de organización. Es que no era una fila que pasaba por ahí, era la persona que controlaba el partido y también tenía mucho poder sobre grandes empresas públicas, Adif, sobre la propia Renfe, puertos del Estado, y luego hay otras que también han salido, como puede ser Correos. Así que esto pues es un no parar, porque habrá funcionarios que evidentemente en el libre ejercicio de su trabajo explicarán quién les pidió el qué. La Fiscalía Europea también, a su vez, pues anda preguntando. Es decir, que las ramificaciones parecen interminables. Perdón que vaya saltando de un tema a otro, pero según va hablando usted voy anotando y ha dicho algo de Bildu que me parece muy interesante, porque las siguientes elecciones han pasado ya las gallegas, nos hemos olvidado con todo lo que ha salido de Koldo, Ábalos y compañía de esas elecciones gallegas, pero las siguientes son las vascas. Y usted ha hablado de Bildu y de llevar a Bildu ante los tribunales a ver si se puede conseguir su ilegalización. ¿Cree que esa debería ser una de las banderas del Partido Popular en el País Vasco en estas elecciones? Quiero dejar claro que no digo que se tenga que ilegalizar un partido político porque me guste o no, que es lo que ya en la factoría de la Moncloa seguramente estén preparando, ¿no? La siguiente. Simplemente quisiera preguntar si Bildu es legal. Si es legal que se salte la ley de partidos constantemente en distintos artículos, concretamente en el 9, cuando te dice que tú no puedes llevar condenados por terrorismo en las listas, etcétera, y no lo han hecho una vez y dos. Ya llevan 89 casos desde el año 2011. Luego, de manera sistemática, van colocando a etarras condenados por pertenencia a la banda, que todos en el fondo forman parte de lo mismo, pero estos ya condenados en firme, y van a las listas una y otra vez. Si a esto le añadimos que esto es una ignominia, y sobre todo es que es una falta de todo contra el Estado de Derecho, la verdad, la justicia, lo que ha sucedido y lo que sigue pasando, porque todos ellos se siguen lucrando del miedo y de todo el terror que causó la banda cuando estaba en activo y ahora en pasivo. Y lo sabemos todos, los que tenemos amigos y compañeros y familiares en el País Vasco, sabemos
que el que no vota lo suyo tiene que callar, tiene que mirar para otro lado, que sigue imperando esa ley del silencio, y que los más macarras, que además ni saben gestionar, ni crear empleos, ni ayudar a la clase media, ni estar en los problemas reales, se hacen fuertes así, apoyándose unos a otros, como lo está haciendo, por ejemplo, la presidenta de Navarra, dándole a Bildu el control de los municipios en Navarra. Es decir, Bildu sigue con el dinero de todos haciéndose fuerte, creciendo día a día, mes a mes, mientras el PNV lo ha facilitado todo y el Partido Socialista, que ha sido el mayor valedor de Bildu en estos años, hará lo que sea para que gobiernen, ¿no? Entonces, aparte de que ya políticamente todo me parezca un verdadero escándalo, no puedo entender cómo un país de la Unión Europea permite que haya pasado todo esto, que durante décadas haya expulsado a tantos vascos de su tierra, vascos molestos, que han tenido que dejarlo todo e irse a otras zonas de España. Aparte de tener unos vicios, o sea, unos censos ya viciados de por sí, es que encima meten a terroristas en las listas. Y por eso nos deberíamos preguntar al menos si es legal esto. Han cambiado de nombre en distintas ocasiones y siempre el Tribunal Supremo los echó para atrás a la Audiencia Nacional. O sea que ahora yo creo que por volver a preguntárnoslo, yo creo que no pasaría nada y es más, creo que nos arrepentiríamos si desde las herramientas que tiene un Estado como el nuestro no las utilizamos todas al completo para preguntarnos si esto se pudo evitar. Le quiero hacer dos preguntas más, a ver si nos da tiempo, y para ello voy a recurrir a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, porque usted se ha convertido en una fija en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Ayer, hoy es miércoles, ayer Pilar Alegría dijo esto de la educación en Madrid y de los profesores. Máximo respeto, ¿no?, a las organizaciones sindicales que hoy además han realizado esta convocatoria. Saben que sobre todo el objeto de esta manifestación es mostrar su queja a la Comunidad de Madrid, especialmente por el maltrato que ellos entienden se traslada a la educación pública en esta comunidad autónoma. Yo, es verdad, quiero recordarles que la Comunidad de Madrid es de las comunidades que menos invierten por alumno en educación pública y, desde luego, por parte del Gobierno de España, respeto a estas manifestaciones. ¿Es eso verdad? ¿La Comunidad de Madrid es la que menos invierte? Bueno, no solo no es cierto, sino que quizás es la que mejor invierte, porque teniendo en cuenta los resultados desastrosos que ha obtenido el Gobierno de Sánchez en PISA, el fracaso escolar y los grandes problemas que tiene la educación española, que todos sabemos que está yendo siempre a peor, yo creo que utilizar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros contra otras administraciones inferiores denota el matonismo de ese gobierno. Yo nunca utilizaría las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra ayuntamientos. Yo tengo un trato normal y respetuoso con los alcaldes de la Comunidad de Madrid. Recibo periódicamente a los portavoces de la Asamblea. Debatimos, hablamos, nos pegamos en los plenos, ya, se acaba, ahí. No utilizo el poder de un gobierno contra un gobierno inferior, no hago política de esa manera. Y esto es lo que nos ha tocado vivir, tener que aguantar siempre los envites de un gobierno a la desesperada que no le sale bien ni siquiera esto, que además ellos mismos tienen problemas en educación todos los días, en fin, es que me parece increíble. Pues sí, eso le ha parecido increíble, escuche, porque hace una semana, preguntada por la muerte de 3 personas mayores, 3 mujeres mayores en una residencia de Madrid, en Aravaca, dijo esto. Somos conscientes que hay un acta de la Policía Municipal que traslada que efectivamente las salidas de emergencia y también las bocas de incendio estaban bloqueadas. Conocemos también que es una residencia que tiene concertadas las plazas con la comunidad autónoma de la señora Ayuso. Espero, deseo que se abra una investigación y que llegue hasta las últimas consecuencias, porque lo cierto y verdad es que lo que hemos conocido hasta ahora de la gestión de la señora Ayuso de la Comunidad de Madrid en materia de residencias, el patrón ha sido siempre el mismo: abandono, errores continuos, mala gestión y una dolorosa falta de empatía. Esto es lo que tenemos en España, este gobierno y esta portavoz, esto es más de lo mismo, ya has visto cómo son. Como no se entera de nada, esta mujer no sabe que cuando ocurre un hecho de esas características, la Policía Nacional, claro que investiga y actúa, que todo estaba correctamente. Tenemos que saber por qué esas bocas estaban cerradas y qué provocó esa situación, ese incendio, pero no tiene que ver con que por parte de la Administración haya habido
falta de cuidado y de celo sobre las residencias, que son hogares maravillosos donde los mayores están en manos de los mejores profesionales y de un sistema cada vez más garante y más cercano. Los mayores, la inmensa mayoría de los mayores en Madrid están muy contentos con sus residencias, son sus hogares, y yo entiendo que este gobierno utiliza el dolor hasta los límites, aunque muchas veces se ampare incluso en bulos, eso le da igual. O a la hora de retorcer, como decía el delegado del gobierno en Madrid, el dolor de las familias de las residencias, porque intentan de esta manera pues buscar un rédito político. Les he pedido en ocasiones que hablar con las familias, quisiera saber dónde están, pero ellos no quieren eso, ellos quieren ir regando por juzgados. Han puesto más de 100 demandas, querellas por toda la Comunidad de Madrid, ya hemos ganado 20, buscando de esta manera alargar y prolongar una situación que esta mujer, la señora Alegría, no pregunta en su gobierno en Aragón, donde sí se ha conocido que se aplicó un protocolo, no en la Comunidad de Madrid, sí ahí, de triaje, que yo respeto, pero que yo no podría defender como presidenta, pero sí que entiendo que los médicos colegiados o los geriatras, llegado a una situación de colapso sanitario, pueden tomar. Yo lo respeto. Y además, utilizando a los muertos como si fueran tus muertos. Es asqueroso, porque yo creo que cuando han muerto personas en la Comunidad de Madrid, yo no he entendido que eran los muertos de Leganés, si gobernaba un partido, o los de Majadahonda, si gobernaba el otro. Son de todos, son los fallecidos de todos. Y en lugar de este gobierno ponerse a la cabeza a un gobierno que le negó, además, los minutos de silencio y los homenajes a las víctimas, mientras la Comunidad de Madrid hizo 70 seguidos, un gobierno que sí que no tuvo ni siquiera el pundonor de llevar material sanitario a las residencias, lo tuvimos que poner nosotros. Sobre todo lo que hace es mirar para otro lado y ensañarse solamente con el pueblo de Madrid, que lo pasó tan mal, mientras el aeropuerto de Barajas seguía abierto, mientras nadie tomaba decisiones y no se hizo nada hasta que la Comunidad de Madrid decidió por su cuenta cerrar, y utiliza ese dolor, además como si fueran suyos, o sea, nuestros. También son los fallecidos de Sánchez, son los fallecidos de todos los españoles, ¿no? En todos los países se cuentan los fallecidos de una nación. No creo que vaya por regiones, por territorios, como se dice ahora, porque no sé dónde están esas fronteras en una pandemia mundial. Pero esto es lo que nos ha tocado soportar y lo que vamos a tener que afrontar durante el tiempo que dura este sanchismo agónico, en el que se amparan entre ellos de esa manera indigna. Le he dicho que no quedan más preguntas, pero viendo que todavía no hemos llegado a y media, no me puedo quedar con la curiosidad. Está claro que hay una confrontación entre el Gobierno de España con la Comunidad de Madrid, que ha habido muchos temas que han salido a lo largo de estos meses. Hace unos meses era el agua, otras veces son los fondos europeos. Lo último es la agencia antiblanqueo. ¿Sabe usted, a lo mejor se lo ha comunicado el alcalde Almeida o se lo han comunicado a ustedes, ¿sabe usted si alguien del Gobierno de España les ha dado algún tipo de explicación para que entendamos por qué el Gobierno de España no votó a favor de Madrid y dejó que se lo llevara a Frankfurt, en la sede de la agencia? No, pero sabíamos desde hace tiempo que esto iba a pasar, porque Pedro Sánchez tuvo que elegir entre el puesto de Nadia Calviño o los 400 puestos de trabajo que se hubieran venido a la Comunidad de Madrid, a la capital, y él está solamente en trufar instituciones por arriba y por abajo de activistas suyos para seguir ensanchando su pírrico poder, el que no tiene, el que no le da las urnas, y nunca mirando por los intereses de España y mucho menos de la Comunidad de Madrid, que además es pues su objeto, ¿no? Está obsesionado con la Comunidad por muchas cosas. Y entonces sabíamos que esto iba a pasar y lamentablemente no nos hemos equivocado. Doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias por haber atendido nuestra llamada para venir aquí al estudio, gracias por responder a nuestras preguntas, y si Sánchez acepta el reto de hablar de corrupción con usted, recuerde que el reto se lo lanzó en el radio. No vaya a ser que le diga que vayan a hacerlo a la SER y vaya usted a la SER o a Onda Cero o a otra emisora. Si Sánchez acepta, recoge el guante, espero que el ring sea, ahora que se han visto los dos con Topuria, que el octógono sea esta emisora. Bueno, pues espero que haga lo que considere, pero en fin, allá él. Allá España, porque también está con él. O sea, detrás de donde va este hombre, muchas veces el daño que hace este gobierno es evidente, ¿no? Ya no solo es lo que hace y además sino también lo que se deja de hacer. Pero bueno,
Le queda poco, lo único que va a ser durísimo. La etapa que nos va a tocar a todos soportar todavía. Gracias por haber venido, doña Isabel. Muchas gracias. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.